Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, para atender esas diferentes situaciones donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte activamente con nosotros, que nos envíe sus preguntas. Dos canales de comunicación tenemos a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio, un mensaje en video con su inquietud. O también se pueden comunicar con nosotros al 648-4820. Son nuestros dos números de comunicación, nuestros dos canales de comunicación para atender esas diferentes inquietudes. Agradecemos a todas las personas que se han estado conectando con nosotros, nos han estado enviando las preguntas. Pues tenemos un tiempo muy corto y tratamos de responderlas al máximo. Les adelanto, hoy vamos a tener una sesión especial a las 3:15 de la tarde. Luego de Actúa en Derecho en televisión, vamos a hacerlo a través de Facebook Live. Más adelante les voy a dar detalles para que estén muy atentos, pues allí van a terminar de hacer las preguntas sobre el tema de hoy. Hoy todo sobre pensiones, para que usted esté muy atento y haga las consultas correspondientes. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Iniciamos semana con temas súper interesantes como siempre y hoy vamos nuevamente a tratar el tema de pensiones. Tenemos que tener muy clara la normatividad pensional, pues estamos a puertas de una reforma pensional y es bueno que vayamos teniendo claro cuáles son nuestros derechos en este momento, porque no sabemos qué traiga esa reforma, no sabemos qué régimen aplique, en fin, no sabemos si vamos a tener régimen de transición, no. Es bueno que usted tenga muy claro hoy cuáles son sus derechos, cuáles son sus expectativas en el tema pensional y para eso nuestro invitado, especialista en seguridad social, nos va a dar toda la información respecto a las pensiones. Así es, abogada, es Samuel Villamizar, nuestro abogado invitado de la casa, quien estará a cargo durante este tiempo de atenderle a usted en cada una de sus inquietudes. Abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene, y a todos los televidentes. Gracias a Dios de estar acá con ustedes acompañándolos en esta tarde y poderles resolver todas las inquietudes que tengan. Muy bien, vamos a atender rápidamente a la señora Yolanda, que ya se encuentra en línea. Tiene una inquietud acerca del tema. Hoy estamos hablando todo sobre pensiones, así que tome su esfero, tome su libreta, apunte las diferentes inquietudes, haga su llamada, envíe su mensaje y por supuesto vamos a estar atentos a resolverlas. Doña Yolanda, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. La pregunta es la siguiente, es que cuando salió lo de las pensiones de Samper, que era de 30 o 32 años, no me acuerdo muy bien, las mujeres, yo empecé a pagar la pensión. Como trabajadora independiente, el gobierno me daba un aporte y yo daba el otro, pero se acabó el subsidio del gobierno, entonces se me hizo imposible pagar porque me exigían que tenía que pagar pensión más salud. Entonces yo quisiera saber si yo puedo pagar solamente la pensión o no, me toca las dos cosas, o si puedo pagar solamente la pensión afiliándome a mi hijo, que es trabajador público. Muy bien, doña Yolanda, gracias por su consulta a esta hora de la tarde. Iniciemos con esa inquietud, abogado, acerca de qué tan viable es que se pueda pagar o solo salud o solo pensión. En este caso, tiene la inquietud la televidente. ¿Esto se puede o no se puede hacer o en este momento ya es totalmente obligatorio que vayan en conjunto? Bueno, sí, la norma, lo que ha querido el sistema de seguridad social es venir buscando una fidelidad integral en el sistema, no solo en pensiones, sino también en salud. De esa manera, lo que se ha querido es que la persona cotice tanto a salud como en pensión. Podría lograr de esa manera también
en la EPS manifestar que no tiene las condiciones económicas para que le den un subsidio. De igual manera, hoy a través de Colombia Mayor le dan un subsidio en pensión y la persona puede tener una parte subsidiada por parte del Estado hasta que adquiera la edad para poder pensionarse. ¿Qué es esto que mencionaba la televidente con respecto a ese beneficio que tenían en el gobierno de Bueno, Samper? hoy día a través de Colombia Mayor se está subsidiando el tema para las personas de escasos recursos y de esa manera pueden, porque la cotización pues está aproximadamente está en un 16% y 16% en pensión y 12.5% en salud. De esa manera lo que va a lograr es un subsidio en el porcentaje del 16%, que le va a ayudar mucho para que la persona que no tenga ingresos económicos pueda acudir a esta figura y poder cotizar. En realidad, hoy día, a través de una circular que sacó inclusive el Seguro Social, la circular número 004 de 2004, se empezó a regular el tema para que la cotización sea de manera integral. Hoy en día, pues yo no sé qué tan bueno sea, pero veo muchos cartelitos por ahí en las calles donde dice que puede cotizar a salud y a ARL. Yo vi uno que decía por 86.000 pesos, cotice ARL y salud. Yo creo que lo que le buscan es una forma para que la persona no cotice, pero en realidad lo que le están causando es un perjuicio. Claro, un daño. Porque, ¿qué saco yo con cotizar en mi sistema de salud? Pero si tengo una contingencia de invalidez, que es lo que siempre hemos venido reiterando, y la persona no está asegurada en pensión, pues difícilmente va a lograr la pensión de invalidez. Entonces, sí, me estoy ahorrando, estoy ganando a través de quizás alguna artimaña, por decirlo así, porque yo creo el sistema está diseñado para cotizar tanto salud y pensión, y lo que se ha querido en este sistema de seguridad social que tenemos nosotros es evitar precisamente la evasión y que las personas coticen a los dos sistemas. De esa manera, lo que puede estar causando es un perjuicio para la persona, porque sí, qué bien, estoy cotizando en EPS, pero si es de origen común, si no proviene de origen laboral, entonces sí viene un perjuicio para la persona. De ahí que pues no estoy muy de acuerdo con ese tipo de cotizaciones, porque si yo tengo un contrato de prestación de servicios, tengo un contrato laboral, pues la obligación, y esta circular que les estoy reiterando de muchos años y que todavía está vigente, la circular 004-2004, a través de la cual los organismos de control inclusive hacían énfasis para la cotización de manera obligatoria en salud y pensión, el 40% de lo que le ingrese como independiente. Y es que este tema de la ARL, abogada, es una de las, como decía el abogado, como un gancho ahí que está tratando de tapar una verdad. Pues esto de la ARL solamente funciona sí o sí para temas relacionados con la parte laboral. Más absolutamente para nada más. No, claro. La aseguradora de riesgos profesionales se llamaba hace unos años, ahora se llama aseguradora de riesgos laborales. Y ahí sí valga, como su nombre lo dice, es para cubrir todas las contingencias de origen laboral. Luego hay que seguir cotizando en el sistema de pensión, bien sea en la privada o en la o en el pensiones fondo público, o en el fondo público. Y hay que tener en cuenta que lo barato sale caro y que no estamos haciendo ningún ahorro. Lo que estamos haciendo es desprotegiéndonos a futuro, porque no sabemos alguna contingencia, nadie está exento de alguna contingencia grave y entonces no vamos a estar protegidos. Muy bien, tenemos un mensaje de WhatsApp, nos dicen lo siguiente: muy buenas tardes, tengo 48 años de edad. Tengo 800 semanas cotizadas, llevo 3 años sin trabajo y no he podido seguir cotizando. Mi último periodo cotizado fue diciembre de 2016. Mi pregunta es, ¿cuánto me puedo demorar sin cotizar para poder recibir mi pensión a los 57 años y que no vaya a tener problemas? Muchas gracias. Bueno, por edad está a 9 años. Sí, alrededor Tiene de 48. 2 para 50, 9 años, sí. Sí. Y tiene 800 semanas, le faltan 1.300, la diferencia son 500, si está en el régimen de prima media, es decir, en colpensiones. Si está en el régimen de ahorro individual, allí lo que debe reunir es un capital, ¿sí? Que aproximadamente hoy está en cerca de 270 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto le falta? Pues le faltan 9 años y si está en colpensiones, como lo manifestamos, 500 semanas más, que 500 semanas son alrededor de 10 años más. O sea, no puede parar de cotizar si está en colpensiones. Y si está en el régimen de ahorro individual, tiene que mirar cuánta plática tiene ahí ahorrada
para saber si efectivamente ese ahorro le permite pensionarse al día de hoy, porque allí es el ahorro que uno tiene el que le permite pensionarse de manera anticipada. Muy bien, les recuerdo, hoy sobre las 3:15 de la tarde estaremos haciendo un Facebook Live a través de facebook.com/canaltro. Para que ustedes estén muy conectados, vamos a estar con el doctor Samuel Villamizar contestando solo a quienes estén conectados a través de la red social las diferentes inquietudes. Esto es a las 3:15 de la tarde. Si yo quiero ver Facebook Live, ¿qué hago? Se conecta a facebook.com/canaltro. Ahí va a encontrar la emisión en vivo y lo único que tiene que hacer es darle clic, hay un chat y empezar a hacer las preguntas. Lo que vamos a hacer es, en el tiempo que tenemos, pasar la mayor cantidad de preguntas con las respuestas muy puntuales del abogado que les ayude a dar esa primera orientación. Vamos a hacer este ejercicio todos los lunes para que lo tengan muy presente en diferentes temáticas y aprovechar la presencia de los especialistas que nos visitan. Muy bien. Bueno, vamos a atender a la señora Lucy, que se encuentra en línea, llamó al 648-4820. Lucy, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Esto, señor, es para una preguntita para el doctor. Sí, por favor. Lo que pasa es que mi papá fue pensionado del Departamento de Obras Públicas, ¿sí? Entonces, mi papá hace 8 meses que se murió. Y esta es la fecha que no le han dado la pensión ni nada. Mi mamá pasó ya los documentos y todo, pero nada. Ok, ¿en qué fondo de pensiones está? Pues no, él pensionado, él le llegaba la pensión por el sindicato, el Departamento de Obras Públicas. El Fondo de Pensiones Territorial de Santander, me imagino yo. De Santander, claro, sí. Sí. Pero eso no ¿Y ya radicó los abogado. documentos? Ya está todo y que ya salió la resolución, pero que esa es la fecha, imagínese, él murió el 6 de diciembre y esta es la fecha, no le han dado la pensión a ella. Bueno, ya ha transcurrido bastante tiempo. Lo que podría intentar es una acción de tutela para obtener el pago del mínimo vital y móvil. Del mínimo porque vital, la claro. señora obviamente dependía económicamente del causante y en ese caso pues tiene derecho a que esa pensión se cancele. Obviamente le van a pagar todos los retroactivos que se han generado, pero pues es indispensable que se cumpla ese acto administrativo. Si ya la notificaron, por regla general hay 4 meses para proferir el acto administrativo, señala la Ley de Seguridad Social, para emitir el acto donde le concede la pensión y 2 meses más para cancelar. Para incluir en nómina. Para incluir en nómina. Como en 6 meses. Como en 6 meses, pero en este caso, pues sí, si fue en diciembre, yo creo que vamos más o menos en tiempo. Vamos por ahí, yo creo. Si se excede de allí, ya podría acudir a una acción de tutela para obtener el pago de esta prestación económica. Le cancelan desde el momento que causó Que fallece. él derecho, fallece, claro, sí. sí. Ahí Bueno, sí, perfecto. se genera a partir de ahí el retroactivo. Perfecto, vamos con otro mensaje a través de WhatsApp. Nos dicen, muy buenas tardes, mi esposo es pensionado desde el año 2013 con la ley de transición. Quería saber si yo tengo derecho a algún subsidio y a qué edad. Muchas gracias. Si ella tiene derecho a algún subsidio. Dice que el esposo es pensionado, Sí. no entendí, abogado. Le favor. leo nuevamente la pregunta. Mi esposo es pensionado desde el año 2013 con la ley de transición. Sí. Quería saber si yo tengo derecho a algún subsidio y a qué edad. Bueno, no le entiendo cuando hace referencia al ¿Subsidio de qué subsidio tipo? porque no le entiendo pues la petición que hace ahí, pero sí le voy a aclarar algo a los televidentes. El tema del incremento por la cónyuge a cargo o por los hijos. Ajá. Ya con una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, la 140, esto prácticamente desapareció del orden jurídico. Esto lo establecía el decreto 758, que regulaba el acuerdo 049, es decir, anterior a la ley 100 de 1993, y dice la Corte que esa normatividad ya no está en vigencia, por lo cual hoy día está prácticamente derogada y de esa manera los incrementos para la cónyuge y para los hijos prácticamente desaparecieron ya del orden jurídico. Ya todas las controversias que haya, inclusive en materia judicial, ya con esta sentencia de unificación 140 de la Corte Constitucional, desaparecieron ya. Ya se sentó el precedente Ya judicial. hay una sentencia con unificación y de esa manera ese criterio ya está tomándolo todas las instancias constitucionales, lo tomaron los jueces ordinarios y lo están aplicando. Entonces la respuesta para la televidente sería, en este momento ya no hay derecho a ningún subsidio. No, ya no tiene derecho al incremento de la pensión por cónyuge a cargo, ya no lo tiene. Sí tendría derecho a la pensión de sobreviviente en un Sí, futuro. claro. Muy bien, vamos con la señora Gladys, que se encuentra en línea. Doña Gladys, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted qué tal? Cuéntenos cuál es su inquietud.
Señor, es que yo era docente, trabajé desde el año 1975 hasta el 2011. Sí. Reclamé la pensión, pero no reclamé la pensión gracia. ¿Era que tengo derecho a reclamarla? No reclamó la pensión. Gracia. Gracia. La pensión de los docentes, Ah, la ok, pensión ya. gracia. ¿Desde qué edad, desde qué año me cuenta que se pensionó? Me empecé a trabajar en 1975 y me retiré en el 2000, o me mencioné en el 2009, pero me retiré en el 2011. Muy bien. Pero yo no reclamé la pensión gracia. La pensión gracia. Abogado, ¿qué es la pensión gracia? Bueno, acá entramos con un régimen especial, que es el que es el régimen de de los los docentes. Frente a esto, el Consejo de Estado ha señalado que aquellas personas que ingresaron antes de 1980 tienen derecho a esa pensión. Entonces habría que revisar, ella dice que en el 75, para poder solicitar y reclamar este derecho, y pues por vía administrativa se lo van a negar y muy probablemente hay que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa a demandar y reclamar que le concedan este derecho siempre y cuando pues cumpla los requisitos que ha establecido ya el Consejo de Estado y la ley para que le concedan su pensión de gracia. Tendríamos que revisar el tema más Sí, en pero pues profundidad, inicialmente ¿no? con la información que ella da y de acuerdo a la línea jurisprudencial ha señalado que aquellas personas que ingresaron antes de 1980 tienen derecho a esa pensión, pero establece también un tiempo dentro del cual deben estar, habría que revisar si ella cumple con ese tiempo. Me surge ahí una inquietud, tratándose de una pensión, así sea un régimen especial, ¿prescribiría? No prescribe, es un buen tema, es una buena pregunta, Doc. Las pensiones pues afortunadamente no prescriben, son imprescriptibles. Así sean de régimen Así especial. sean de régimen especial, sí. Se haría la solicitud y frente Lo que a la tiene que cumplir es con algunos requisitos. Sí, hay que hacer una reclamación administrativa ante el fondo correspondiente a la Secretaría de Educación donde la persona desempeñó sus servicios para obtener o que le concedan la pensión o la negativa de la misma. Frente a la negativa se acude ante la jurisdicción a demandar la nulidad de esa negativa y el restablecimiento del derecho es que le paguen las mesadas correspondientes a esa pensión. Abogado, me preguntan si estuvo en el sector educativo durante 20 años, después se retiró. ¿Cómo queda el tema de la pensión si no ha alcanzado la pensión? ¿Empieza en el régimen normal o qué se hace ahí en ese caso? Sí, ya entra el sistema normal. Sí. Es más, los docentes hoy día ya están con Ley 100 de 1993. Pero, O sea, abogado, si yo, fui docente unos años, me retiré, Exacto. estoy ahora en Colpensiones o en fondo privado, igual ese tiempo que coticé es acumulable. Sí, claro, esa plata la trae, no la va a perder la persona. Sí. Ella no Ajá. queda en ningún Sí. régimen especial, sino Sí, no, sí, normal. se traslada Normal, todo, sí. pero acumula lo que ya cotizó. Sí, lo debe acumular, claro que sí, no se puede perder. Claro. Sí, porque son las cotizaciones que he realizado. Ajá. Muy bien, nos comentan que tenemos un audio que nos envían a través de WhatsApp desde Sardinata. Escuchemos lo que nos pregunta la televidente. Mi compañero permanente murió hace 10 meses en una mina de carbón. Nosotros llevábamos 7 años conviviendo. Solicitamos a Positiva, la mamá y yo, el proceso de pensión, pues él murió trabajando en la mina. Y Positivas me dio a mí la pensión por él. Pero la mamá no quedó muy contenta con pues que me hubiesen dado la pensión a mí, y ella quiere retenerme la pensión y contrató unos abogados para que me quiten a mí la pensión. Yo quisiera saber si eso se puede hacer, si ella puede hacer para que por Positiva me quite la pensión que ya me dieron. Nosotros llevamos 7 años casados, viviendo, tenemos una unión marital de hecho por escrito, en una notaría la sacamos, y mi hija también dependía de él y estaba en una caja de compensación. Yo aparezco en el seguro de él desde el 2014. Y Colpensiones también hizo el procedimiento para ver si me da el retroactivo de los 11 años que él cotizó allá. Eso también quería saber si eso le corresponde a la mamá o me corresponde a mí, esos 11 años que van a darnos por los 11 años que él cotizó allá en Colpensiones. Muy bien, agradecemos a la señora Liliana que nos envía un mensaje desde Sardinata. Abogado, ¿cómo la asesoramos? Bueno, la doctora ¿quiere opinar algo? No, quería preguntarle, porque ahí hay un tema y es que si el señor es soltero, Sí. se supone que la mamá tiene derecho, Ok, sí. ¿cierto? Soltero, casado. sí. Igual opera con la unión marital, si tiene unión marital entonces ya no es soltero. Bueno, ¿qué señala la norma? Los beneficiarios directos, en el artículo 47 de la Ley 100,
que fue modificado por el artículo 13 de la 797, señala que el cónyuge o compañero permanente son los que tienen el primer lugar ahí de beneficiarios, y los hijos. Y si estos no están, sí entran ¿quiénes? Los padres. Es decir, la norma ya tiene establecido un orden de beneficiarios. Y en este caso, la señora Liliana, que es la que nos envía el WhatsApp, ella es la beneficiaria directa de esta pensión por ser la compañera permanente. La norma que dice y la jurisprudencia, el artículo 74 de la ley 100 señala que si hubiera convivido con él durante los 5 últimos años antes del fallecimiento, para la compañera permanente, ¿sí? Que es diferente a la cónyuge. A la cónyuge, sí, claro. Entonces, como ella tiene 5 años con anterioridad, entonces, ¿qué quiere decir? Pues tiene el derecho a reclamar y se gana su pensión de sobreviviente como tal, ¿sí? Desplaza o retira ese derecho frente a la madre del fallecido, y sobre particular pues puedo decir que ahí viene el tema de la dependencia total o parcial de los padres respecto del fallecido. La sentencia C-111 de 2006 estableció que esta dependencia no debe ser absoluta, sino que puede ser una dependencia parcial. Sí. Es decir, la persona puede tener recibir un arriendo o recibir otra mesada, pero que el hijo le colabore. Pero hago la claridad, siempre y cuando se esté cumpliendo ese orden, es decir, no tenga compañera permanente, no tenga esposa, ni tenga hijos. En ese orden podrían recibir los padres, así no dependan totalmente del fallecido, del causante. Bueno, bien importante tener la claridad sobre ese tema. ¿Ayuda en algo, ayuda en algo que ellos tengan la carta? La declaración. La declaración. Claro, es que hay dos cosas. Hay una que es la declaración extrajuicio. La extrajuicio, ¿cierto? Sí. Y hay otra que es la declaración ante notaría. Ante notaría, sí. La una es prueba y la otra es configuración de la unión. Sí, claro. Y así como lo manifestaba la señora, pues así lo tienen, ¿no? Sí, la declararon en notaría. La declararon, sí. La declararon la unión marital de hecho, donde decían que convivían, si tenían hijos o no, y toda la dependencia económica. Eso ya tienen la notaría los modelos establecidos, y las personas que deben acudir, vamos a la notaría, hacemos la declaración extrajuicio para la declaración de la unión marital de hecho. Entonces es una recomendación muy valiosa, la persona debe ir y hacer esta declaración ante el notario correspondiente. Muy bien, tenemos a la señora Mari Tapias en línea. Mari, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, yo quiero preguntar, mi esposo duró cotizando como 20 años, pero tenemos otros 15 años sin cotizar. Él fuimos a averiguar y están Colpensiones. ¿Tendríamos todavía derecho? ¿Cuántas semanas cotizaron, Mari? No, exactamente no podría decirle cuántas semanas se alcanzó a cotizar. ¿Unas 1000 semanas? Sí, unas 1000 semanas larguitas tiene. ¿Y cuántos años tiene su esposo? En estos momentos tiene 50 años, pero hace 15 años no cotiza. No, esa semana no se le pierde. No se le pierde, puede seguir cotizando el sistema. Está muy joven. Le faltan pocos para poder adquirir sus 1.300 y están Colpensiones, y de esa manera pues llegar a adquirir su derecho a la pensión por vejez. La recomendación es que siga cotizando. Sí, primero que todo vaya a Colpensiones y solicite la historia laboral. La historia laboral. Le deben aparecer las 1000 semanas. Le faltarían 300 semanas para completar las semanas para pensionarse, pero hay que tener en cuenta que en Colpensiones también debe cumplir la edad. Entonces, 62 años para el hombre. Puede completar las 300 semanas, pero igual tendría que esperar para recibir la pensión hasta que tenga 62 años. Pero le faltan muy poquitas semanas, verifique la historia laboral y continúe cotizando. Tiene como 50 y algo. Pues 50, sí, dice que no, pero tiene son 6 años que le falta para llegar a las 1.300. 1.300 son 50, 5 por 6, no menos. Más o menos 3 años. Como 3 años. Como 3 años. 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. 6 años. 6 años. Sí. Los abogados somos malos para las cuentas. No, pero ahí está, 50 semanas, 52.4 por 6 años daría un equivalente a 300 largas semanas. Y en ese tiempo que le falta la edad, igual seguir cotizando, o lo que usted recomienda siempre de un año sí, un año no. Sí, un año no, para efectos de la pensión de invalidez. Eso es una recomendación muy personal, ¿no? No, es una recomendación pues que uno da pensando en que es mejor prevenir que lamentar, y que uno puede estar cotizando para prevenir si tiene algún accidente o algo. Igual no va a perder su derecho de pensión de vejez si no cotiza. Igual es muy importante señalar, ya la persona tiene un número de semanas muy alto, y solicitar la devolución a través de la indemnización sustitutiva, la verdad no vale la pena, porque lo que le van a devolver no compensa.
todas esas cotizaciones que tiene allí. Entonces lo recomendable y el poco tiempo que le siga falta, cotizando, porque en realidad ya está pronto le faltaría muy pocas semanas, y por edad también ya los puede llegar a cumplir. Entonces de esa manera la recomendación es que siga cotizando la persona. Perfecto. Les recordamos, hoy estamos hablando de todo sobre pensiones. Tendremos después del programa a las 3:15 un Facebook Live. Usted entra a facebook.com/canaltro y allí nos va a encontrar a partir de las 3:15. Solo estaremos recibiendo las inquietudes que nos hagan a través de esta red social. A esta hora de la tarde es tiempo de hacer una pausa. Ya seguimos contestando más inquietudes aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho. Les recordamos, hoy 3:15 de la tarde estaremos haciendo Facebook Live y estaremos contestando todas sus inquietudes acerca de pensiones. Conéctese a través de facebook.com/canaltro y por supuesto estaremos atendiendo cada una de estas preguntas. Vamos a continuar con más llamadas. La señora Elcida Ballesteros se encuentra con nosotros. Doña Elcida, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, lo que pasa es que mi esposo en el 2004 Sí. se pensionó, pero en ese caso nosotros no sabíamos el beneficio que tiene la esposa. Y entonces hace dos años le pasamos los papeles a un abogado y entonces como al año nos llamó para que llevaran los testigos para verificar si era cierto o no. Y ahorita el viernes nos llamó para una reunión y dijo que es que ya se había acabado ese beneficio para la esposa. Entonces es para saber si qué se podía hacer o de lo que estábamos hablando, Sí. abogado. Sí, doña Elcida, ya ahorita lo acabamos de comentar en la sesión pasada y salió una sentencia de unificación, la 140 de 2019 o de 2018, donde se establece ya un criterio de unificación de 2019. Es una sentencia muy reciente, es de 2019, donde establecieron un criterio claro. La Corte siempre ha tenido es un tema que no ha sido muy pacífico, la verdad. El tema de reclamar el incremento a favor de la esposa o compañera permanente no ha sido un tema pacífico. Sin embargo, ya del todo ya se zanjó las diferencias que hay. Para mí el fallo no es muy claro, pero lo que sí, porque deja como ventanas abiertas. Sin embargo, ya lo que está establecido es que definitivamente ya no va más, que esta norma ya no es aplicable, que desaparece del ordenamiento jurídico, y de esa manera con la Ley 100 de 1993, y de esa manera ya esos incrementos no pueden estar vigentes al día de hoy. Entonces, de esa manera, pues desafortunadamente ya las personas que entren a reclamar no pueden obtener ese beneficio. Muy bien, tenemos inquietudes a través de WhatsApp, nos envían un mensaje de audio, escuchemos lo que nos dicen los televidentes. Buenas tardes, abogada, ¿cómo está? Mira, habla con el señor Iván Acevedo. ¿Qué soluciones tengo yo? Porque ya positiva me pensionó por invalidez, ¿sí? Yo quedé por el mínimo. ¿Qué solución o qué respuesta la empresa tiene derecho a alguna indemnización o algo? Si la empresa es responsable de yo haberme accidentado. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿cómo es el nombre del señor? Don Luis. Don Luis. Bueno, Luis, dice que positiva ARL lo pensionó. Entonces, de esa manera... es el soporte, ¿no? Lo que nos está enfocando de una vez nos encasilla en que fue un accidente de origen laboral. Y entonces la persona obtuvo un porcentaje superior al 50%, dato que no nos da, pero que lo podemos intuir de lo que la norma establece. De esa manera, si al obtener el 50% le van a dar su pensión de invalidez, y la persona puede acudir también a demandar por culpa patronal, según lo establece el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la indemnización plena de perjuicios que le ocasionaron con ocasión de ese accidente laboral. Entonces, existe la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a demandar esa indemnización plena de perjuicios, y lo que sí debe quedar claro es
que si a partir del momento en que él lo cualificaron y le quedó obviamente notificada esta resolución o esta decisión, no deben haber transcurrido más de 3 años, 3 años, porque si no, pues ya se pasó el término para poder entrar a reclamar esa indemnización plena de perjuicios. Bueno, vamos con la señora Luz Edilma, que se encuentra en línea. Doña Luz, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Hable un poquito más fuerte. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Es una referencia aquí con un pariente mío. Él tiene 75 años y él estuvo trabajando cuando existía la entidad Malaria, 8 años y 2 años del servicio militar. Aparte de eso, él estuvo pagando, cotizó 155 semanas solamente en Colpensiones. Entonces nosotros, el señor cobró las 155 semanas de Colpensiones cuando cumplió después de los 62 años, porque él no pudo seguir cotizando ni nada. Y en Colpensiones le dijeron que ellos le pagaban solamente lo que él había cotizado porque no se pensionaba, que lo demás lo podría él cobrar con un abogado. Entonces mi pregunta es si él puede en ese caso cobrar por intermedio de abogado o cómo sería, o si le pagan los 8 años que él trabajó en Malaria y los 2 del servicio militar. Él pidió al Ministerio de Defensa el bono de pensional sobre el servicio que él prestó, igual en el Ministerio de Protección Social el tiempo que él trabajó en Malaria, y le llegaron los documentos esos. Él los tiene, entonces la pregunta es si él puede todavía cobrar eso o no tiene ningún derecho. Le agradecería muchísimo su colaboración. Sí, habría que revisar porque tiene unos aportes que no le tuvieron en cuenta para efectos de la indemnización sustitutiva que reclamó a los 62 años de edad. Entonces sí, para mí existe la viabilidad de reclamar sobre todo el tema de los 8 años que tiene ahí, que dice que trabajó en Malaria, no sé qué será Malaria, me imagino que es en algún programa del gobierno. Del gobierno, sí. Y tiene unos aportes que puede reclamar y que puede solicitar la devolución. Y si tiene el bono ahí, pues obviamente la persona ya tiene los 62 años y puede solicitar que le devuelvan estos recursos. Habría que revisar en detalle cuánto es lo que valen esos aportes para considerar pues obviamente la viabilidad de iniciar una demanda ordinaria laboral y reclamar pues el pago de estos aportes. Primero pues iniciar la reclamación administrativa correspondiente de Colpensiones y frente a una negativa de la misma sí acudir a demandar y solicitar el pago de estos aportes correspondientes. Abogado, Malaria tengo entendido era algo así como el ICA, que desapareció, se liquidó. Ella dice que ya el ministerio le dio la certificación. Sí, ya tiene la certificación. Y que también las fuerzas militares, el ministerio también ya le dieron la certificación. Siendo que no le tuvieron en cuenta esto en Colpensiones, no lo trajeron a la liquidación, ¿ante quién demanda ella? Ante Colpensiones, porque Colpensiones es el que se debe encargar de acumular todo lo que está allí en el sistema de seguridad social y traer esa plata a valor presente. En el último boletín de la Corte Suprema de Justicia salió un fallo reciente que colgaron en el mes de julio, donde a una persona que se encontraba en un fondo privado le hicieron la reliquidación del bono y le salió mucho más dinero. Esta persona ya le habían hecho la liquidación correspondiente y él solicitó por vía judicial la reliquidación de sus aportes con fundamento en ese bono que era mucho más grande y esa plata la tenían ahí y no se la habían tenido en cuenta. Logró esta persona a través de la vía judicial demandando que le reconocieran y le pagaran ese bono de esa manera, demandando, acudiendo ante la jurisdicción y de esa manera que le reconocieran ese mayor valor y basado en algo en que los fondos o las empresas, los fondos no pueden lucrarse o Colpensiones por el enriquecimiento sin causa, porque son dineros que le pertenecen al afiliado o al cotizante y no a ellos. De esa manera, bajo ese principio, puede la persona solicitar la devolución o la reliquidación, en determinado caso de la indemnización sustitutiva para la vejez. Muy bien, abogado, tenemos otra pregunta que nos hacen a través de WhatsApp, nos envían un audio, escuchemos a los televidentes. Buenas tardes, mil bendiciones para ustedes por su programa y su ayuda. Tengo 58 años, estoy en Colpensiones, tengo 1000 semanas. ¿Qué me aconsejan? ¿Sigo pagando o reclamo lo que tengo o qué hago? Tengo esa inquietud, porque si sigo pagando me pensionaría a los cuántos años, o a mí no me cobija ninguna ley.
Gracias por su ayuda. Bueno, muchísimas gracias a usted por habernos enviado ese mensaje. Una inquietud de qué hace, abogado, ¿continúa o no continúa? Pues le falta poco, ¿no? Porque tiene 1000 semanas. Sí, tiene 1000 semanas, le faltan 300. Le faltan 300, sí. Tiene 58 años. Tiene 58 años. 6 años, tiene que... Acá con el ingeniero ya hicimos las cuentas y le sale señor, alrededor tiene que hacer 3 años más, 6 años más. Alrededor de 3 años. 3 años. Entonces la persona ya está muy cerca a ganarse su pensión. La recomendación es no pida la indemnización. La recomendación es siga cotizando, haga el esfuerzo, 6 años. 6 años. Para que pueda son llegar a lograrlo. 50 anuales, sí. Son 6 años. Haciendo un promedio, acá lo que estamos haciendo es un promedio para que la persona pueda tener como una medio orientación, pero más o menos aproximadamente serían unos 6 años, es decir, a los 64 años. Si la persona tiene la posibilidad, si tiene los medios económicos, es mejor hacerlo, porque esto le va a dar una garantía de una pensión de por vida. Contrario a la indemnización sustitutiva, reclama la plata y no le va a obtener esa garantía de por vida. Entonces, es compensarlo uno frente al otro. Y si yo puedo, si yo tengo un contrato, si yo tengo algún ingreso, pues obviamente garantizar esa pensión sería para mí un éxito para la persona. Perfecto. Tenemos al señor Luis Cortés también que quiere hacer una pregunta. Don Luis, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor John. ¿Cómo me le va? Excelente. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Una consultica sobre un bono pensional que tengo del ejército desde hace más de 40 años. Sí. ¿Hay lugar a que se liquide ese bono pensional sobre mi pensión que no se tuvieron en cuenta en el momento de gestionar la pensión? Don Luis, precisamente buenas tardes. Estaba hablando sobre eso. Recientemente la Corte Suprema de Justicia se refirió a un bono pensional que no fue incluido dentro de los aportes que tenía la persona y logró a través de la reliquidación de la pensión, tomándole en cuenta esos valores que hacen parte del bono pensional. Luego, sí, la vía es primero hacer la reclamación administrativa correspondiente si se trata de Colpensiones o en este caso el fondo privado, porque el bono pensional lo debe tener para este fondo privado, y solicitar por vía judicial que se le incluya la reliquidación de su pensión, incluyéndole el valor de este bono pensional que no se encuentra allí cotizado o liquidado. Perfecto. Vamos a atender un mensaje de WhatsApp con más inquietudes. Dice: muy buenas tardes. Mi madre era docente y recibía pensiones de Derecho y de Gracia. Murió hace 4 años aproximadamente. Era casada. Mi padre recibe pensión por sustitución. Desafortunadamente, él murió también 2 años atrás. Resulta y pasa que mi madre tenía 2 nietas por custodia hace aproximadamente 10 años atrás, por irresponsabilidad y abandono de los padres, y ellas quedaron desamparadas. ¿Será que se puede solicitar algunas de las pensiones bajo un amparo de ley? Me acojo a la ley de hijas de crianza, ¿se podrá? Sí. Las niñas tienen 15 y 17 años y actualmente viven con unas tías y los padres nunca más las miraron. Se pasó una primera solicitud y fue negada, ya que ellos por ley se basan. Muchas gracias, abogado. Bueno, habría que mirar el origen de estas pensiones, si son de régimen especial. En ese sentido, pues habría que ver si la normatividad regula y permite o tiene un vacío frente al tema de la pensión para los hijos de crianza, porque estos serían unos hijos de crianza. Sin embargo, señalar que por vía constitucional ya ha habido un avance bastante significativo y permite el reconocimiento de la pensión para los hijos de crianza con fundamento pues en unos principios constitucionales, principalmente amparando los derechos a la niñez, los derechos a la igualdad, y de esa manera pues ya hay unos fallos importantes sobre el particular. Habría que revisar muy bien el caso para poder darle una respuesta pues totalmente afirmativa, pero existe una viabilidad jurídica de poder reclamar. Muy bien, don Jorge Humberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Cuéntenos cómo le podemos ayudar. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mira, es para preguntarle al doctor Samuel. Imagínate que yo trabajé con el magisterio 24 años, trabajé 24 años, 3 meses. Y, ¿aló? Sí, don Jorge, cuéntenos. Trabajé 24 años, 3 meses al magisterio. Sí. Y yo soy del régimen especial de transición. Y yo pasé los papeles a los 55 años de edad. Y entonces con pensiones me respondió que no tenía derecho sino hasta los 62 años. O sea, me están respetando el derecho del régimen especial de transición.
Yo entré en el año 1981, 16 de enero del 81, y me retiré en marzo 5 del año 2005. Trabajé 24 años, 3 meses. Tengo 1.200 y pico semanas. Entonces, esa es la pregunta mía para el doctor Samuel Villamizar, a ver si me colabora. Es decir, lo que usted pretende es que con 55 años quedara en el régimen de transición y saliera pues favorable su derecho a la pensión, ¿sí? Claro, o sea, es que nosotros éramos 55 años de edad. Sí. Habría que revisarlo, un caso muy particular, habría que revisar el tema de edades, de normatividades, de la vigencia de la norma, en qué fecha exacta podría uno entrar a reclamar si sí o no. Doctora, entonces me gustaría ver si usted me regalaría el número su interno y a hablar. Sí, señor, acá claro que sí. Por Ahí interno le dan los datos para poderle entrar a revisar, con mucho gusto. Sí, señor. Expliquemos un poco este tema de régimen de transición que beneficiaba a personas con la edad de lo que decía el caballero con 55 años, ¿pudiera salir? ¿Cómo funciona eso? Sí, el régimen de transición prácticamente hoy día con el acto legislativo 01-2005 desapareció, sí, ya no podemos entrar a hablar hoy día de régimen de transición. Esto nace primero en la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que permitía que para aquellos hombres o mujeres que tuvieran, el caso de los hombres, 40 o 15 años de servicio, quedaran con unos beneficios diferentes a los que traía la Ley 100 de 1993. Y para las mujeres que tuvieran 15 o más años de servicio o 35 años de edad. De esa manera ellos saldrían pensionados con los requisitos establecidos anteriormente, que eran menor edad y menor número de semanas, 1000 semanas cotizadas durante toda su historia laboral, ¿sí? Y la edad obviamente mucho más corta que la que tenemos hoy día, de 57 y 62 para los hombres. Como se plantea de que hay un desfinanciamiento del sistema de seguridad social en pensiones, el acto legislativo 01 ya estableció una fecha límite que fue hasta el año 2011, ante la cual las personas podían entrar a reclamar y pedir ese régimen de transición. De ahí en adelante ya las personas no pueden entrar a reclamar pues ese beneficio y esa transición pues que había establecido la ley. Es como cerrarle la brecha a esa transición y permitir pues que el sistema se financie. Ese es el objetivo de la ley, ¿no? No quiere decir que ese sea el mejor o que esté sano, ¿no? Entonces eso es el pilar fundamental del régimen de transición como tal. Muy bien, tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Abogado, nos dicen lo siguiente: muy buenas tardes, tengo una inquietud, mi edad es de 33 años. Me pensionaron por invalidez por una enfermedad común. En la actualidad tenía 1.200 semanas cotizadas, para la pensión necesitaban 50 semanas. Quisiera saber qué pasa con las demás semanas cotizadas. Muchas gracias. No, las demás semanas cotizadas no se las reintegran, quedan dentro del fondo, si está en el fondo en Colpensiones, quedarían ahí para subsidiar las demás pensiones. Ese dinero no lo reintegran, no lo devuelven. Y lo importante es que la persona tenga las 50 semanas o lo que hemos hablado del principio de progresividad, que si la persona se llega a incapacitar y no alcanza a cumplir las semanas, pero esto bajo un test de proporcionalidad, no quiere decir que esta es la regla general, sino que hay casos muy excepcionales donde la persona no alcanza a tener las 50 semanas y posterior a la notificación de la pérdida de la capacidad laboral, la persona sigue cotizando y alcanza o llega a tener las 50. De esa manera la Corte Constitucional ha brindado una protección a las personas que se encuentran en este tipo de situación, obviamente realizándole un test de proporcionalidad, que la tutela la interponga dentro del tiempo, que la persona reúna unas condiciones específicas, que esté afectado su mínimo vital y móvil, y de esa manera, por virtud del principio de progresividad, le ha permitido y solidaridad pensional que la persona pues alcance, y además también el derecho de la igualdad, su pensión de invalidez. Muy bien, les recordamos que hoy a partir de las 3:15 de la tarde, justo después de que termine la emisión de Actúe en Derecho, a las 3:15 estaremos respondiendo todo sobre pensiones. Usted entra a facebook.com/canal TRO,
nos sintoniza a través de esta red social, empieza a hacer sus preguntas y por supuesto le hace clic en el botón compartir para que muchas más personas se enteren y tengan la oportunidad de solucionar esas inquietudes que vamos a estar resolviendo en esta sesión de Facebook Live. Esto será a partir de las 3:15 de la tarde. Vamos a atender una llamada, la señora María que se comunica con nosotros. María, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, miren, mi pregunta es, la consuegra mía vive en Estados Unidos, el esposo cotizaba en Colpensiones, pero él se murió hace 2 meses. ¿A ella le devolverían por lo que el esposo de ella había pagado? Claro que sí, la indemnización sustitutiva, sí señora. Ella puede reclamar que le devuelvan esos recursos. Sí. Así es. Otra pregunta es, la nuera mía está en Estados Unidos, ella cotizaba pensiones, salud y pensiones. Ella está pensionada por Colfondos, pero pagaba particular, como independiente. Como independiente. Pero dejó de pagar un tiempo. ¿Puede ella volver a seguir pagando? Ha pagado como 800 semanas. Claro que sí, puede seguir pagando hasta completar si está cotizando en un fondo privado, pues hasta tener el capital suficiente para obtener la pensión, o en su defecto esperar a llegar a los 57 años y solicitar la devolución del ahorro. Sí, señora. Muy bien, vamos con otra inquietud, abogado. Nos dice muy buenas tardes. Es cierto que si tengo más de 1.300 semanas y PCL del 25%, así sea común, ¿me puedo pensionar? Gracias. Así no cumpla la edad, tengo 54 años y PCL 25%, reitera. No, la respuesta es no. Tiene que tener el 50% como mínimo y 50 semanas con anterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de cotizadas para poder adquirir este derecho. Aclaremos aquí el término que el señor lo utiliza, dice PCL, pérdida de la capacidad laboral. Sí, pérdida de la capacidad laboral. Sí, que esta puede ser... puede tener de origen común o puede tener enfermedades o accidentes de origen laboral. También hay algo muy bueno para señalar acá, que la norma permite que cuando yo puedo integrarlas, pero es decir, sumarlas. Entonces yo puedo tener una pérdida de origen laboral y una pérdida de origen común. Puedo sumarlas, pero no suman como sumar 1 más 1, sino lo que hago es, aplico una regla o una tabla que ellos denominan, ahorita se me olvida el nombre. La tabla es muy sencilla, es agarrar la pérdida de la capacidad laboral de origen laboral, la divido en 2 y ese es el resultado más la que me dé la de origen común. Entonces, si la de origen laboral me había dado 20, entonces dividido en 2 me va a dar 10, más tengo un 40% de común, entonces 40 más 10, 50, voy a tener el derecho a la pensión de invalidez. ¿Y opera para laboral, para pasarme a pérdida laboral, por ejemplo? Es decir, puede solicitar la acumulación de las dos. Ajá. Y de esa manera lograr que en la sumatoria, como la expliqué, puede obtener el 50% y ganar obviamente su pensión. ¿Pero de origen común o de ARL? Ahí viene el quiz, porque entonces para mí entra a pesar es lo que esté más grandecito, es decir, el porcentaje que esté más alto. Ajá. En este caso, claro, si la de origen común es más alta, pues va a ser de origen común. Sí. Acá ya se presentó una consulta y un caso que he atendido, es una persona precisamente que tiene la EPS, como la que la está valorando en la EPS, sí, le dio una valoración obviamente mucho más grande a lo laboral. Hay una controversia porque la persona va a quedar con un 50%, pero le dice que es de origen común. Si se va para Colpensiones o se va para el fondo privado, le va a decir, hey, espérese tantico porque yo no estoy de acuerdo. ARL, y claro, empieza una controversia, sí, y empieza un jueguito ahí para la persona. Sin embargo, yo considero que el criterio que debe primar ahí es el porcentaje que tengo más grande, alto. Ese es el que me debe primar y debe ser ese el origen de la pérdida. Le va a tocar legislar, abogado. Tenemos una consulta a la señora Miriam. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. Lo felicito por el programa que tienen ustedes tan hermoso. Doña Miriam, muchas gracias. Hábleme un poquitico más fuerte para que la podamos escuchar. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, es que a mí me pensionaron ya hace como 23 años. Yo sufrí un accidente, quedé pensionada por invalidez, pero yo estaba cotizando, me quedaron 500 semanas allá. ¿Yo puedo reclamar por vejez, pensión o no? No, porque salió pensionada por invalidez, de origen común. Ah, bueno, doctor, de origen común, no salió laboral. Es de origen común y no laboral. Sí, me pensionaron por invalidez. Entonces, como allá quedaron 500 semanas, pero entonces de pronto esa me la dieron por invalidez, ¿cierto? Pero de origen común. Sí, de origen común. No puede reclamar porque eso es lo que le está financiando a usted el pago de su pensión, su merced, sí. Si fuera de origen laboral, sí. Ah, bueno, claro doctor. que sí.
Mire, muchísimas gracias a usted, doña Miriam, por llamar. Esta es una pregunta constante, ¿no? La gente nos dice, es que tuve una enfermedad de origen común, entonces me puedo pensionar y ahí me quedan unas semanas, ¿las puedo cobrar o no las puedo cobrar? Sí. Y la otra es, si la ARL, porque tuve un accidente y me pensionaron, la empresa ¿cómo me responde? Pareciera que no estuviera claro quiénes son los que responden y quiénes deben devolver. Sí, no, es que aquí hay dos cosas y es la fuente de financiación. Sí. Si yo me pensiono de origen profesional, de origen laboral, la fuente de financiación de esa pensión viene siendo la ARL. Eso de origen laboral es que por cuenta de la labor que yo realice en la empresa resulte afectado y más del 51% termine con una discapacidad. Con una pérdida de capacidad laboral. Con un PCL, como dijo nuestro televidente anterior, del 50% con ocasión del trabajo. ¿Sí? Eso dice la norma, con ocasión del trabajo, como consecuencia o con ocasión del trabajo. Entonces, esa es una pérdida de capacidad de origen laboral. La financia la ARL. Me dan esa pensión y yo si tengo semanas por cotizadas, como la pensión la está pagando la ARL, puedo reclamar esas semanas. Claro que sí. Porque por ahora son compatibles. Por ahora están tratando de tumbar eso, ¿no? Esperemos que eso no pase. Venga, atendemos a la señora Magda que está en línea esperando a recibir una orientación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes. La inquietud mía es... Muy buenas tardes, gracias. Mi inquietud, estoy en fondo privado. Deseo pasarme a Colpensiones. Me han dicho que si me paso de fondo privado a fondo de Colpensiones, me retiran o me quitan unas semanas cotizadas. ¿Es verdad? No. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. Tiene 28 años. No le retiran semanas para nada. No le retiran nada, se puede pasar con toda tranquilidad. Lo que debe hacer es solicitar una asesoría en la cual le digan con cuánto saldría yo pensionada acá, en este fondo privado, y con cuánto saldría yo pensionado en Colpensiones, para usted saber qué es lo que mejor le conviene. Esto es lo que llamamos nosotros, ¿qué sucede? Así sea desfavorable que la persona se mantenga en el fondo de pensiones privado, deben señalarle al usuario, al afiliado, a la persona que está realizando los aportes, qué le conviene, así esta decisión no sea favorable para la empresa, para el fondo, para que de esa manera la persona tenga la libre escogencia y en virtud de esto pueda acudir y trasladarse a lo que más le corresponda, a lo que más le convenga. Pero usted tiene 28 años y puede trasladarse sin ningún tipo de problema ni inconveniente. Muchas veces sí lo que he visto es que les ponen los fondos un tema de requisitos de que realice unos cursos para que la persona pueda trasladarse. Abogado, vamos a hacer una pausa comercial y llegamos a la parte final de Actúa en Derecho. Ya regresamos.